Y vamos a, a compartir pantalla para empezar con la Ok, lección de hoy, que es cómo vale. corregir la irritabilidad. Cómo corregir la Ok. irritabilidad. Santi, manda los Bueno, yo les mensajes animo que que los que están tengan micrófonos abiertos y los pueden mutear para que no se filtren los sonidos. Y ustedes me dicen si ven la pantalla, me hacen una seña. ¿Se ve la pantalla? Ok. Bueno, lección 5. ¿Cómo corregir la irritabilidad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez eh, tener que sentirse ahí al borde o al límite de perder la paciencia, por decir así, cuando surge alguna situación de imprevisto, cuando surge algún inconveniente, cuando hay algún contratiempo o cuando nos encontramos con alguna persona difícil. Creo que a todos, en mayor o en menor medida, nos ha sucedido de tener que enfrentarnos con esos momentos que son como cruciales, ¿no? Como cuando uno tiene un turno al médico y tiene el auto en el garage y quiere salir y tiene un estacionado justo, un auto en su puerta que no lo deja salir. Bueno, esos momentos donde uno empieza como a subirle la mostaza, digo yo, ¿no? Que empieza como a acelerarse el corazón porque genera impotencia, genera bronca, genera enojo, genera, bueno, un montón de cosas. A veces no reaccionamos de la mejor manera o de la mejor forma. Por eso esta es una lección muy importante para que podamos hacer ese autodiagnóstico, podamos cada uno de nosotros evaluar cómo estamos en esta área. Porque a veces uno dice, no, pero yo no soy una persona tal vez iracunda, no ando a los gritos, no ando pateando el perro, no ando pateando puertas, golpeando, haciendo... Pero bueno, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Es mucho más profundo el tema de la irritabilidad. Por eso vamos a meternos, ¿sí? Yo sé que ustedes tienen la lección ahí en, en sus materiales. Y el versículo clave, que es el que vamos a memorizar para la semana que viene, es este, Santiago 1, del 2 al 3, que dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hoy sorteamos situaciones difíciles permanentemente, en todo momento, a cada rato, por decir así, se nos van presentando situaciones que son límites. Desde, como decía recién, un auto estacionado, mal estacionado, alguien que te frenó de golpe, alguien que se puso adelante tuyo y te robó el lugar o te quitó el lugar, o alguien que bueno, que te contestó mal, que te puso una mala cara. Bueno, pueden haber un montón de situaciones, ¿sí? Que nos llevan justamente a que explotemos o a que salga de nuestro corazón esas cosas que después no nos gustan. Cuando ponemos rebobinar y vemos hacia atrás nuestras reacciones, no nos gustan. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar y vamos a profundizar en esto, ¿no? En cómo corregir esa irritabilidad. Porque todos, creo que yo van a coincidir conmigo, todos queremos una vida tranquila, una vida sin problemas. ¿A quién le gusta tener problemas? Todos queremos una vida sin problemas y aun cuando las cosas están bien y yo digo el tiempo es color de rosa, uno dice, bueno, está todo bien con el Señor, está todo tranquilo, está todo bien. Pero cuando sube la marea, cuando ¿no? comienzan a sucedernos estas situaciones que decía recién y las dificultades se van presentando, a veces no sabemos cómo reaccionar, no sabemos de qué forma ¿sí? Enfrentar esa situación. Y aún podemos llegar a sentir que nuestra vida espiritual se debilita o que no estamos dando en la talla. Acá quiero hacer mucho hincapié
en que cada vez o cada situación que se nos presenta es una gran oportunidad que tiene Dios para trabajar con cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a saber si estamos mejorando, si estamos cambiando, si estamos siendo transformados, si no pasamos justamente por esa prueba, por esa situación? Recuerden que el Señor nos dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y hay veces que uno no quisiera pasar por esas dificultades, por esos problemas, pero indudablemente tenemos que prepararnos para cuando lleguen. Tenemos que estar equipados y ser sabios, ¿sí? Para poder seguir adelante, para poder actuar con sabiduría, digo yo, ¿no? Para poder mostrar a Jesucristo en cada situación, en cada momento, ¿sí? de nuestras vidas. Porque definitivamente eso somos, ¿no? Testimonios, testigos, ¿sí? Del amor de Dios en nuestras vidas, pero somos ese testimonio hacia los demás. Por eso vamos a meternos, esta presentación está muy, obviamente, tomada del material que ustedes tienen, ¿sí? El punto 1 tiene que ver con el encanto de esa personalidad tierna y paciente. Y recién les decía, ¿no? Que necesitamos aprender a reaccionar de esa forma apropiada ante cada situación. Y qué mejor y qué lindo tener ejemplos en la palabra de Dios de hombres, ¿sí? que nos muestran que sí es posible, ¿sí? Aunque sea difícil, reaccionar o responder de la manera correcta. Ahí está. Vamos a ver esos ejemplos que actuaron, ¿sí? Bajo presión y cómo ellos reaccionaron o marcaron una diferencia. Ahí en el primer puntito, en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, no quiero meterme a profundizar en todos los versículos porque hay unos cuantos, pero confío que cuando ustedes leen la lección y hacen las guías, se toman el tiempito de leerlos uno por uno, vamos a hablar acerca de Moisés, ¿sí? Moisés, un líder del pueblo, un libertador de un pueblo que no era fácil de llevar, de un pueblo que se levantó muchas veces en rebeldía, de un pueblo que era testarudo, un pueblo que durante 40 años, ¿sí? Moisés tuvo que lidiar con ellos, tuvo que tratar con ellos, y ante cada rebeldía, ante cada situación que se levantaba, obviamente Moisés, en esa llenura y en esa plenitud con el Señor, termina convirtiéndose en ese hombre más manso, ¿no? En eso que dice tardo para irarse. Si hay alguien que nosotros podemos leer en la palabra de Dios de un hombre manso, al primero que vamos a pensar seguramente va a ser en Moisés, porque definitivamente la Biblia hace referencia a él como el hombre más manso que jamás se ha conocido, ¿no? Creo que hay veces que nosotros se nos presentan situaciones así como el pueblo de Israel para Moisés en nuestra casa, ¿no? No se les presentan a ustedes situaciones de rebeldía, de enojo con la familia, con los hijos, con el marido, con los vecinos. Bueno, pueden haber un montón de situaciones, sí, que se nos presenten. Y acá tenemos el ejemplo de cómo aún reaccionar, de tener esa mansedumbre, ¿sí? Para no ir más allá de lo que tenemos que ir. Otro ejemplo que nosotros tenemos en la palabra de Dios, otro personaje, es José, ¿sí? José, cuando hablamos del soñador, ¿no? Que fue traicionado, que fue encarcelado, pero que nunca se amargó, nunca dejó que su corazón se contaminara. Todos estamos acá, creo que conocemos la historia de José, que había sido engañado por sus hermanos, que había sido vendido, ¿se acuerdan? Que bueno, que llegó a palacio y que aún allí fue a la cárcel. Bueno, pasó todas las que había por pasar, digo yo, todas las dificultades difíciles, pero aún ninguna de ellas los detuvo ni fue a ver su corazón herido o lastimado para reaccionar de una forma incorrecta. Todo lo que Dios le permitió vivir a José
fue porque sabía que tenía un plan y un propósito muy especial, ¿sí? José se termina convirtiendo en un factor clave de bendición para su pueblo en los tiempos de hambre, ¿sí? Como vemos al final. Ahí, bueno, están citados todos los versículos para que puedan leerlos después. Es la historia de José. Y creo que cualquiera que pase por una situación así tranquilamente podría caer en esto de contaminar su corazón, de enojarse, de estar con resentimiento, de tener esa ira contenida, ¿no? Como decir, cuando veo a mis hermanos me las cobro todas juntas. Sin embargo, lo vemos, ¿no? Como un gran ejemplo que actuó como tenía que actuar bajo presión. Otro personaje que vemos en la palabra de Dios es David, ¿sí? David, que fue perseguido por Saúl, ¿sí? Que, bueno, muchas veces Saúl trató de matarlo, él se acuerdan que sintió envidia y, bueno, comenzó una persecuta con David, y todo lo que aún sucedía y acontecía David, obviamente era para que el Señor fuera tratando, fuera moldeando, fuera modificando esas áreas en su corazón para llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios. David, vuelvo a lo mismo, tenía todo el derecho de tomar, si quería, represalias contra Saúl, que lo vivía amenazando, lo vivía persiguiendo, le había jurado la muerte. Sin embargo, David no se vengó. Si tenía algo muy claro David, obviamente era la autoridad, y no cayó preso de la ira, del enojo, ¿no? Sino que él guardó ese momento, guardó su corazón para ese tiempo. Otro ejemplo que tenemos ahí, bueno, creo que es uno que todos conocemos en profundidad, y es el Señor Jesús, que bueno, fue vendido, perdón, fue incomprendido, fue traicionado. Todos hemos visto lo que vivió junto con sus discípulos, cuántas veces le fallaron, cuántas veces, bueno, tuvo que soportar, ¿no? Aún la inexperiencia, la infidelidad de sus discípulos, la negación, cuántas cosas él tuvo que pasar. Sin embargo, nunca se quejó, sin embargo, él aprendió a ser obediente. Creo que es una huella muy profunda la que nos deja este ejemplo, ¿no? De no habiendo hecho absolutamente nada malo, él podría haber tenido la posibilidad de reaccionar de la forma, no sé, como cualquiera de nosotros podría reaccionar. Sin embargo, hasta último momento el Señor perdónalos, no saben lo que hacen. Y creo que eso es una muestra de amor muy grande para cada una de nuestras vidas. Un ejemplo muy lindo que tenemos en la palabra de Dios, que tiene que hacer mella en nuestro corazón, y que cuando estemos a punto de estallar, cuando estemos a punto de explotar, ¿no? Ante alguna situación como las que decíamos recién, podamos detenernos y pensar, ¿no? Tanto en Moisés, en José, en David, en el Señor Jesús, como en Pablo, el último ejemplo que tenemos acá. Pablo, que tenía un aguijón en la carne, que aunque le pidió a Dios que se lo quitara, él tuvo que convivir, ¿sí? Con ese aguijón, y pasó las mil y una, ¿no? Estuvo preso, enfermo, bueno, muchas veces corriendo peligro su vida. Sin embargo, él fue quien desde una cárcel escribió, ¿no? A los filipenses: regocijaos siempre. Y a veces tenemos motivos para quejarnos, ¿no? Pero creo que si pensamos en un lugar tan frío, tan oscuro, tan triste, como una celda, como una cárcel, creo que no tenemos ni de qué quejarnos. Pablo nos anima, ¿no? A regocijarnos siempre. Creo que más allá de lo que podamos atravesar cada uno de nosotros, este ejemplo realmente nos motiva a tomar las cosas
de la mano del Señor, ¿no? A ser llenos del Espíritu Santo y realmente poder transmitir, poder compartir, poder testificar, ¿sí? De quién es el dueño de nuestro corazón, quién vive en cada una de nuestras vidas. Esto no tiene que ser una vida de contenernos o de estar fingiendo o mordiéndonos la lengua o aguantando, ¿no? la injusticia, sino más bien una vida de libertad, ¿sí? De saber que el Señor está al control de todas las cosas, que a pesar de las dificultades, de las tormentas, de las tempestades, de lo que usted quiera llamarle, podamos pasar, estemos seguros de que todo sí está bajo control. Nada, nada, nada se le escapa al Señor. Y muchas veces, aunque no lo veamos, Dios está sirviéndose de cada una de esas situaciones para poder moldearnos, para poder enseñarnos, ¿sí? A tener esa personalidad, como dice el punto, tierna y paciente. Vamos a avanzar. Dice, ¿cuándo aparece la irritabilidad? ¿Cuándo aparece la irritabilidad en nuestras vidas? Y para comprender estas reacciones es importante que nosotros podamos identificar, ¿sí? Esas irritaciones, dónde se generan, ¿sí? Para que, bueno, al momento de enfrentar ese momento justo, ¿sí? Tengamos la sabiduría que necesitamos, las herramientas que necesitamos, ¿sí? Para hacer, como decíamos, el ejemplo y el testimonio que Dios demanda de cada una de nuestras vidas. En primer lugar, si hay algo que aparece en nuestras vidas y que viene por ahí a jugarnos la mala pasada, ¿no? Esa fuente de irritación, proviene de nosotros mismos, ¿sí? Proviene de nosotros mismos, de frustraciones con nuestros errores, de debilidades, de defectos, bueno, muchas cosas que hay en nosotros pueden causarnos ese desconcierto y pueden llevarnos a irritarnos, a molestarnos, a enojarnos. A ver, pienso en algo que me pasó a mí estos días, el fin de semana, me corté el dedo. Algo doméstico, muy sencillo, pero me dio una bronca conmigo misma, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Con la frustración con nuestros propios errores, porque uno dice, bueno, si te cortaste con un cuchillo, si te cortaste con algo, me corté con una tapita de un queso crema, imagínense, un chiste. Y todavía tengo el dedo que no lo puedo mover bien, porque se ve que fue profunda. Y yo decía, ahora que necesito las manos que necesitaba y que estaba ocupada y haciendo cosas, no me puede pasar esto, ¿no? Era como que el Señor ya me estaba enseñando, dando la lección con ese ejemplo tan simple, tan común, tan doméstico, ¿no? A veces caemos en esa ira, en ese enojo, producto de nuestros propios errores, de cosas que nosotros mismos podemos generar o, como decía recién, de nuestras debilidades, de nuestros defectos. Otro punto, otra fuente de irritación tiene que ver con los demás, ¿no? de otras personas, la forma de ser de algunas personas. Yo no sé si ustedes se han topado con gente difícil, con gente maleducada, con gente manipuladora, con todo ese tipo de gente que viene a ponernos como a prueba, digo yo, ¿no? A tomarnos examen permanentemente. Hay personas, ¿sí? Que pueden irritarnos mucho y pueden llevarnos a explotar. A veces tenemos que soportar a alguna persona dentro de la familia, ¿sí? Que tiene una forma de ser particular, que puede ser pesimista, que puede ser negativa, que puede ser descortés, o que simplemente tiene una forma de ser distinta, tal vez, ¿sí? No todos, a ver, son monedita de oro para caer bien, ¿sí? Ni nosotros tampoco. Entonces, hay veces que estamos a prueba cuando se presentan esas personas, ¿sí? Que pueden por ahí llevarnos a la irritación. No sé si ustedes están pensando en alguien, no me lo digan, pero
vayan evaluando a título personal si no les ha pasado eso, ¿no? Que ven al vecino que se llevan mal o que tienen mala relación o que es, no sé, mal educado, bueno, mejor me cruzo de vereda, ¿no? Antes de que... Y siempre vamos a encontrarnos personas así. No somos islas, no somos burbujas, el Señor nos llamó para vivir en comunidad, entonces también tenemos que aprender a lidiar con este tipo de gente. Bueno, otra fuente de irritación, ¿sí? Tiene que ver con el entorno, ¿sí? Con todas aquellas cosas que tienen que ver con el medio ambiente que nos rodea. A veces estamos preparados para soportar esas molestias grandes, pero a veces no tan preparados para las cosas más pequeñas, ¿sí? Con las cosas que son sutiles. A veces nos ponemos de muy mal humor y nos irritamos y nos enojamos porque hace calor, simplemente, o porque hace mucho frío, ¿no? Por el tráfico, bueno, hay un montón de ejemplos, pero creo que a veces no medimos y no nos damos cuenta que fácil perdemos la paciencia con cosas simples y sencillas. Hoy alguien me decía a la mañana o nos decía a la mañana que es frío y que húmedo. Bueno, ustedes saben que acá ha estado nevando, ha estado lloviendo, ha estado muy, muy frío estos últimos días y bueno, esta persona se empezó a quejar, a quejar, a quejar y yo le digo, estamos en invierno, como diciendo, si no sucede esto en invierno, ¿cuándo va a pasar? No nos enojemos tanto, no reneguemos tanto, ¿sí? Analicemos esas fuentes de irritación primero. Si estoy en verano y me estoy quejando de que hace calor, o sea, tengamos, yo siempre digo, ¿no? Como esa prudencia, como esa sensatez de darnos cuenta. Bueno, otro punto y el último de estas fuentes de irritación tiene que ver con el enemigo. Obviamente, nosotros somos a ver, seres espirituales y nuestra lucha es espiritual. Por eso tenemos que estar preparados para enfrentar todas las batallas. Satanás usa toda su batería completa, ¿no? Para venir a irritarnos, para venir a robarnos la paz, para hacernos sentir mal. Todo lo que pueda utilizar para que contristemos al espíritu va a ser bienvenido. Por eso examinemos, a veces nos suceden cosas que tenemos que aprender a discernir. Ojo que con esto yo soy, soy antienemiga de echarle toda la culpa siempre a Satanás, ¿sí? Obviamente tiene su parte, pero no podemos responsabilizar 100%, ¿sí? A Satanás. Hay cosas que nosotros mismos, como decíamos, generamos. Hay cosas que se generan por la vida de otros. Hay cosas que tienen que ver con el entorno, con el medio ambiente, y hay cosas que sí propiamente son generadas, ¿sí? Provocadas por Satanás, como decíamos recién, para robarnos la paz, para hacernos perder esa intimidad, esa comunión, esa llenura con el Espíritu Santo. Analicemos cuáles son las fuentes de nuestra irritación. ¿Van entendiendo, van prestando atención qué hay en cada corazón? ¿Se sienten identificados? No en todo, pero bueno, calculo que en algunas cosas podemos coincidir, ¿sí? Bueno, avancemos. Perfecto, muy clarito. Gracias, Normita. Y ahora viene la parte que quiero ver cómo reaccionamos. ¿Qué hacemos cuando nos irritamos? ¿Sí? El punto 2.2 tiene que ver con las reacciones incorrectas, ¿sí? Y ahí da unos ejemplos de lo que normalmente sucede cuando nosotros entramos en ese enojo o en esa ira y estamos como, ¿no? Irritados por alguna situación. Y lo primero que solemos hacer es defendernos, ¿sí? Es defendernos y poner argumentos y buscar razones válidas, ¿sí? Que demuestren lo contrario, que yo no fui. Empezamos como a buscar, como siempre digo, quedar como exentos, ¿no? De esa situación.
¿Quién, no sé, rompió el vaso? Yo no fui. Y automáticamente el paso siguiente es culpar al otro. Yo no fui, pero creo que fue fulanito, menganito. Y ese es el otro punto, ¿no? Muchas veces responsabilizamos a otros de nuestros propios errores. Y el caso más conocido y el ejemplo más grande que vemos en la Biblia es el de Adán, ¿no? Que le dice al Señor, y el problema es tuyo, Señor, es la mujer que vos me diste, ¿no? Como diciendo, yo no cometí el error, es la mujer que vos me diste, te equivocaste vos, mirá lo que me diste, ¿no? Creo que es fácil echarle la culpa a otros, es fácil responsabilizar a otros, hacer cargo a otros de nuestros errores. Es lo más sencillo, antes que reconocer, ¿no?, que hemos fallado. Creo que es lo que primero sale, aún por nuestra propia naturaleza, ¿sí? Otro punto tiene que ver con guardar enojo en el corazón. Eso obviamente no es sabio que guardemos ese enojo en el corazón, porque sabemos que trae consecuencias terribles, ¿sí?, para nuestras vidas. Eso echa raíces que se pueden convertir en odio, que se pueden convertir en amargura, y creo que a nadie le gustaría, ¿no?, que de su corazón brote esa característica, ese odio o esa amargura. La palabra de Dios nos aconseja, ¿no?, que tenemos que ir a la persona que nos ha ofendido y hablar. Y el hecho de ponernos a cuentas, de pedir perdón, de buscar la reconciliación, de no dejar las cosas. Vieron que muchas veces escuchamos la frase, el tiempo lo cura todo, el tiempo lo sana, o esto ya se me va a pasar, o en otro momento. Pero estamos dejando que ese enojo anide en nuestros corazones. Y si hay algo que es tóxico, que es dañino, que contamina nuestras vidas, es guardar ese enojo. A veces reaccionamos de forma incorrecta, por ahí llenos de odio, de amargura, justamente porque hemos guardado durante mucho tiempo ese enojo con alguien o contra alguien, ¿sí? Y hoy uno dice, ¿por qué reacciono como reacciono? Tenemos que analizar, tenemos que indagar qué cosas hay en nuestro corazón, ¿sí? Qué cosas hemos dado lugar a que vayan creciendo en nuestras vidas, que bueno, que hace que brote odio, que brote esa raíz de amargura. Y otro punto que solemos tener, o que podemos algunos sí evidenciar cuando nos enojamos, es que ignoramos el problema, ¿no? Yo ahí les puse como el avestruz. Cuando ya sentimos que no podemos más, el avestruz dice que va y esconde la cabeza en la arena buscando protegerse. Es cuando ya negamos todo tipo de situación, ya no queremos enfrentar, ya no queremos ver, ¿no?, esas cosas. Entonces como que bueno, nos escapamos de la realidad, eh, no reconociendo el problema, mirando para otro lado, acá no pasó nada, como ignorando, ¿no?, toda esa situación. Y hay veces que eso queda ahí, latente, está guardadito. A la primera de cambio puede volver a surgir, puede volver a presentarse el mismo problema o alguno similar, y vamos a quedar expuestos frente a esa situación. Por eso no podemos dejar cuentas pendientes, ¿sí? No podemos ignorar, tenemos que enfrentar, tenemos que hacernos cargo, tenemos que pedirle la asistencia al Espíritu Santo, la guía, la sabiduría, la dirección para hacer como conviene, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, siempre va a haber situaciones difíciles que nos van a venir a robar la paz y que nos van a hacer pisar el palito, digo yo. Pero bueno, ¿en quién está nuestra confianza? ¿De quién nos tomamos, ¿sí?, ante esa situación? Fíjense que hay un gráfico que es como que lo resume, ¿no?, un poquito todo lo que estamos hablando. Cuando uno es lleno del fruto del Espíritu Santo, Dios obra con poder en cada una de nuestras vidas y respondemos o contestamos o actuamos conforme la voluntad de Dios. Por eso, si hay algo que tenemos que cuidar
es esa llenura, esa plenitud con el Señor, para que se evidencie el fruto del Espíritu Santo. Allí van a encontrar que hay un diamante, ¿no? Y ese diamante es el que refleja nuestra vida. El Señor habla muchas veces de que somos ese diamante, ¿no? Que necesita ser pulido, que necesita ser moldeado, que necesita ser trabajado. Y uno tiene que examinar frente a cada una de las situaciones cómo reacciona, si hay que hacer correctivos, si hay que seguir mejorando, si hay que reconocer, ¿no? Cuántas cosas que por ahí vivimos en el día a día y que nos juegan malas pasadas, a ver cómo estoy frente a cada una de esas situaciones. Ahí vemos que fuentes de irritación, como decíamos recién, ¿no? La gente, el medio ambiente, nosotros, Satanás. Nosotros tenemos siempre la tendencia, ¿no? Como en esa reacción a meter la pata. A veces pueden ser, como decía ahí, ¿no? Esas reacciones que son insuficientes o esas reacciones que son equivocadas, como hablábamos en el punto anterior, ¿no? De llegar al punto de defendernos, de culpar a otros, de ocultar, de vivir en una fantasía, de no hacernos cargo directamente, de meternos la cabeza bajo la tierra y vivir otra realidad, por decir así. Y creo que, bueno, todas las cosas, como hemos aprendido en esta familia, nos ayudan a bien. Uno tiene que aprender, a pesar de, a darle gracias al Señor, a darle gracias. Porque vuelvo a lo mismo, no todo va a ser color de rosa, no todo va a ser perfecto. El Señor no nos prometió eso. Creo que todos hemos llegado a esta familia y en ningún momento nos dijeron, entras a la iglesia y listo, se te terminan los problemas y ahora vas a ser feliz y no va a haber ningún problema y nadie te va a sacar la piedra. No, creo que a nadie nos ha prometido eso. Todo lo contrario, que cerca del Señor, llenos del Señor, vamos a poder enfrentar, ¿no? Cada uno de esos problemas que se nos puedan dar, que se nos puedan presentar. Yo creo que no hay nada más lindo que podamos darle al Señor que es un corazón agradecido. Reconocer aún en la prueba, en la dificultad, porque ahí es donde vemos el mover de Dios en cada una de nuestras vidas. No enojándonos, no llenos de ira o como decía recién, ¿no? De las formas que podemos reaccionar incorrectamente, sino dándole gracias. Creo que es el mejor punto para reconocer a Dios. Y bueno, examinar nuestro corazón, ¿no? El Señor en su palabra dice, examina, oh Dios, mi corazón. Y fíjate, Señor, si hay algo malo en mí, si hay algo que estoy haciendo mal, si tengo que corregir algo, si hay cosas que necesitan ser modificadas, si soy una persona, a ver, que me enojo fácil, que enseguida empiezo a los gritos, que enseguida empiezo a señalar, a condenar, a culpar, a juzgar. Bueno, ¿cuántas cosas puede haber en nuestro corazón que nos lleven a perder, ¿no? Por decir así, la lección? Dios nos da la fortaleza, Dios nos da la fuerza para soportar la prueba. El Señor no nos deja solos, el Señor no nos abandona, ¿sí? Creo que cuando uno busca vivir esa intimidad con el Señor, vivir en esa llenura, en esa plenitud con el Espíritu Santo, todas las cosas se hacen más fáciles, ¿sí? Creo que uno puede enfrentar, ¿sí? Cada una de esas situaciones de una forma distinta. Vamos al punto 3 cuando dice enfrentando situaciones difíciles. ¿Qué hacemos cuando nos irritamos? ¿Sí? Volvemos a lo mismo, perdón, a defendernos, a culpar a otros, a guardar enojo, a ignorar el problema. Creo que tengo esta diapositiva repetida. Ahí está. Vamos a la que sigue. ¿Cómo respondemos correctamente? Denme un minutito acá. ¿Vos tenés la lección abierta ahí? Denme un minutito que tengo acá la lección.
Me paso, tomo agua. Dice, ¿cómo responder correctamente? Primero, tenemos que entender que Dios quiere tratar, ¿sí?, nuestras vidas, y tenemos que permitir que cada situación que se presenta, cada dificultad, cada problema, tiene que ser como ese diamante que se va puliendo, que se va, ¿sí?, trabajando, para que en nosotros se haga evidente el carácter de Cristo en nuestras vidas. Muchas veces esto pasa de forma inconsciente, no estamos mirando o atentos, viendo, a ver, de qué forma el Señor obra en nuestras vidas. Pero cuando uno comienza a vivir en esa plenitud, en esa llenura con el Señor, cada situación, cada problema que se presenta, Dios lo utiliza con un propósito. Y si hay una medida, si hay un lugar al que el Señor nos quiere llevar, es a la imagen y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no tomemos a mal, ¿sí?, esas pruebas o esas situaciones que nos pueden llegar, sino que veamos la oportunidad que tenemos de ser moldeados, de ser transformados, de ser llevados a la imagen y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Creo que el Señor se vale de todas las herramientas, de todas esas situaciones para que, bueno, cada uno de nosotros podamos ir creciendo. Vuelvo a lo mismo. Si no pasamos por un examen, ¿cómo sabemos que estamos aprendiendo? Si no somos evaluados, si no somos medidos, por decir así, ¿cómo sabemos que esto ya lo hemos superado, que esto ya lo hemos corregido, que esto ya está sanado, si no somos pasados por ese lugar? Recuerden que una característica, ¿no?, de que somos sanos es cuando ya la herida no duele, cuando ya el Señor ha obrado de adentro hacia afuera y nada nos puede afectar o nos puede hacer doler. Por eso digo, dejemos que cada situación que se presente Dios la utilice, ¿sí?, para hacer la obra en cada uno de nuestros corazones. El punto 4 habla de darle gracias a Dios, ¿no? En todo, por todo, aún por aquellas cosas que no nos gustan, aquellas cosas que nos incomodan, aquellas cosas que nos hacen mal. Porque bueno, como sabemos, nosotros le pertenecemos a Él, somos sus hijos, estamos en sus manos, que es en el mejor lugar donde nosotros podemos encontrarnos, en el mejor lugar donde podemos refugiarnos. El Señor, en su infinito amor, nos da esa seguridad, esa confianza de que está todo bajo control. Por eso examinemos ante cada situación que se presenta con gratitud, ¿sí?, con reconocimiento, de saber de que nada se va a escapar de su control, ¿sí?, que Él está al pendiente de cada una de nuestras vidas. Y si no, creo que cada uno de nosotros tenemos testimonios suficientes para recordar de dónde el Señor nos ha librado, de dónde el Señor nos ha rescatado. Aún en ese pozo más profundo el Señor extendió su mano, su brazo, ¿sí?, de amor para levantarnos, para limpiarnos, para darnos una nueva oportunidad a cada uno de nosotros. Creo que es un regalo de amor, como decíamos, ¿no? Es esa misericordia, esa bondad de parte de Dios que nos hace sentir tan amados, ¿sí? Y creo que estas lecciones anteriores de experimentar esa paternidad, de experimentar que somos hijos, ¿sí?, viene como a llevarnos a reconocer, ¿no?, que Él está en cada área de nuestras vidas, que Él está obrando en cada punto, ¿sí?, en nuestro corazón. Y que aún, como dice ahí, Él es más grande que cualquier problema, que cualquier situación. Hay veces que creemos que hay cosas que ya no se van a modificar, que ya no van a cambiar, que ya no se van a resolver, que ya no tiene arreglo, que ya no se va a sanar, que esto no cambia, que mira que son años, mira que, bueno, la dificultad es grande, y llenamos nuestro corazón a veces hasta de ese enojo contra el Señor, ¿no?
porque creemos que de esta no vamos a salir. Sin embargo, el Señor viene con esa provisión de amor, ¿no? En ese pronto auxilio a darnos la respuesta que cada uno de nosotros necesita. El amor del Señor es más grande que cualquier problema. No hay dificultad, no hay inconveniente, no hay nada que el Señor no pueda vencer. Ni lo alto, ni lo profundo, recuerden, ¿no? Ni la vida, ni la muerte, nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso recordemos que Él está esperando y está viendo aún nuestro corazón ante cada situación, que reaccionemos con fe, ¿no? Con esa esperanza, con esa confianza de saber que Él está al mando de nuestras vidas y que no hay imposibles. Al que cree, todo le es posible. Y el último puntito dice que todo coopera para bien, ¿no? Como dice en Romanos 8. Todas las cosas, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y uno podrá decir, me fundí, me ayuda bien, te ayuda bien. Me enfermé, te ayuda bien, te ayuda bien. Me pasó la situación que sea. No ganamos nada con enojarnos, sino al contrario, veamos desde el otro punto de vista, ¿no? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿Qué quiere Dios hacer en mi vida con esto? ¿Para qué permite el Señor en mi caminar este momento, esta situación, esta temporada o lo que uno esté transitando? Porque Dios, vuelvo a lo mismo, en su infinito amor no nos va a dejar solos y Él quiere obrar en nuestras vidas. Por eso tenemos que entender de que todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas Dios las ha permitido y las permite para seguir moldeando en cada uno de nuestros corazones. Bueno, ¿vamos bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, muy bien. Seguimos Perfecto. entonces. Sí, perfecto, perfecto. Sí, clarísimo. Sí, se entiende. Ok, seguimos entonces. Reconocer si nosotros mismos causamos la situación. Vuelvo a esto que es algo importante. ¿Cuántas veces pasan las cosas en nuestras vidas que no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos generando esas situaciones que nos llevan a estallar, que nos llevan a enojarnos, que nos llevan a pisar el palito, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Algún ejemplo de estos, ¿no? Hablaste sin pensar y metiste la pata y después terminás enojado, ¿no? Fuiste impuntual, te olvidaste algo. Bueno, ¿cuántas cosas puede haber en nuestras vidas, ¿sí? Que tenemos que reconocer que somos, ¿sí? Nosotros mismos los que causamos esa situación. Y obviamente no hay mejor solución que decirnos la verdad. Acá viene el punto donde hay que hacer un sincericidio, ¿no? Decirse la verdad, ser sincero con uno mismo, ser genuino con uno mismo y poder corregir. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si yo no reconozco que en mi corazón soy fácil, ¿no? Para caer o para tropezar en esta área, nada va a cambiar. Siguen siendo los demás responsables a veces de mi enojo y no yo. Entonces, tengo que reconocer qué hay en mi vida. Tengo que buscar en mi corazón, ¿sí? Si yo fui el causante de ese asunto o de alguna situación que se generó producto de un error mío, de algo que yo haya hecho de forma incorrecta, ¿sí? Porque bueno, tenemos que corregirlo. A veces somos buenos para demandar a otros, tenés que cambiar, tenés que mejorar esto, tenés que ser diferente en esta área, pero no examinamos o no medimos a ver cómo está nuestro corazón, si realmente nosotros tenemos que corregir algo, ¿sí? Avancemos. Y buscar el propósito de Dios, ¿no? En cada una de esas situaciones. Como decíamos, ¿no? Algunas molestias se pueden evitar. Podemos, ¿sí? Actuar de forma prudente y cambiar, pero hay otras que no, que nos van a suceder
que escapan de nuestro control, de nuestra mano, y que Dios va a utilizar para moldearnos, ¿sí? Creo que cada piedrita que se presenta en nuestras vidas puede ser una gran herramienta para que Dios nos guíe, para que Dios nos enseñe, para que Dios, como dice ahí, ¿no? Nos enseñe a amar al difícil. Porque volvemos a poner el ejemplo que siempre decimos, amar a los que amamos es fácil, pero Dios quiere también llevarnos a amar a una de aquellas personas que nos ponen la vida cuesta arriba, que nos hacen difícil, ¿sí?, el día a día o las cosas. Creo que es la mejor manera que nosotros tenemos para testificar, ¿sí?, del Cristo vivo. Dios va a permitir que haya en nuestro entorno personas que sean difíciles, ¿sí? Para que, bueno, realmente aprendamos también de ese verdadero amor, el amor al estilo del Señor Jesús. Buscar que aún en medio de la prueba nosotros podemos desarrollar ese gozo, ¿sí? Que Dios obra en nuestros corazones de tal manera que aunque haya una situación difícil, una prueba grande, o bueno, algo incómodo en nuestro caminar, Dios puede poner ese gozo en nuestras vidas. Aunque vuelvo a lo mismo, el entorno demuestre lo contrario, la situación sea contraria, Dios llena nuestras vidas y nos puede llevar a experimentar ese gozo, ¿sí?, que viene de parte de su corazón. Y también encontrar paz a pesar de, porque que esté todo tranquilo, vuelvo a lo mismo que decía al inicio, que esté todo en orden, está bueno, pero ¿cómo reaccionamos cuando las cosas no están en orden? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué se evidencia en nuestras vidas cuando las cosas se escapan de control? Es fácil decir tengo paz cuando está todo bien, pero realmente, como dice la frase esa, en la cancha se ven los pingos, ¿no? En la prueba es donde dejamos relucir lo que hay en nuestro corazón. En medio de esos momentos difíciles, a ver, puedo amar, puedo tener gozo, puedo tener paz, ¿sí? Evidentemente va a ser de la mano de nuestro Señor Jesucristo. El fruto que el Señor nos da a través del Espíritu Santo se evidencia y uno se llena de paciencia, se llena de amor, se llena de gozo, de paz, bueno, del fruto completo, ¿no?, del Espíritu Santo. Ya para ir terminando en la aplicación, ponía que cuando los problemas parecen demasiado grandes, cuando los problemas ya creemos que nos van a superar y no sabemos qué más hacer, Dios viene en ese pronto auxilio, ¿no? Viene como ese padre. ¿Se acuerdan que hace muchos años, creo que tuvimos hasta un congreso que era cómo tener vuelo del águila imperial? ¿Se acuerdan? Hasta un libro hemos leído, compartido, ¿no? Es muy viejo. El ejemplo del águila con los aguiluchos, ¿sí? Que cuando el padre, el águila, ¿no?, lo desafiaba al aguilucho a salir de su nido, de su comodidad. ¿Se acuerdan que le ponía los pinches? Bueno, que le iba como modificando un poco el nido, no le quedaba otra que salir volando. ¿Y qué pasaba? Por ahí el aguilucho estaba preparado y necesitaba solamente el empujón para salir adelante, o a veces el aguilucho no estaba preparado y se venía a pique, ¿no? Y dice que automáticamente el papá, la mamá salía en ese pronto auxilio a rescatar, ¿no?, al aguilucho. Y así el Señor cuida de nosotros, ¿no? Va a rescatarnos aún en esos momentos difíciles. Por eso nosotros tenemos que guardar permanentemente nuestro corazón, aún ante las situaciones molestas, como decíamos recién, incómodas, difíciles que se nos presentan, responder en esa gratitud, en esa confianza, en esto de meditar, a ver qué tengo yo que cambiar, qué tengo que modificar, qué tengo que corregir, y obviamente alabar y exaltar al Señor, darle gracias por todo, porque sabemos que eso nos ayuda a ser conforme el corazón de Dios, ¿no? Nos ayuda a crecer en el carácter de Cristo.
Y a veces no nos gusta, ¿sí? Pasar por esos momentos, pero miren, como les pongo ahí en el material, ¿no? La irritabilidad es una señal de que hay algo que Dios quiere pulir en nosotros, ¿sí? Si reaccionamos o tenemos algún tipo de situación así, veámoslo con buenos ojos, ¿sí? No nos neguemos, no nos enojemos, no le demos la oportunidad a Satanás que se ría, sino que tomemos esto como una enseñanza. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Entonces examinemos qué hay en nuestro corazón, qué cosas ¿sí? tenemos que mejorar y démosle a Dios ese mejor testimonio, ¿sí? Cada una de nuestras vidas. Creo que, si no me equivoco, hasta acá llegamos. Sí, no se trata solo de aguantar los momentos incómodos, sino de aprender de ellos. Cada molestia puede ser un escalón al carácter de Cristo. Lo que hoy te irrita, mañana puede ser tu testimonio. ¿Sí? Me pareció muy lindo esta frase, yo la tenía anotada cuando me tocó una vez trabajar en este tema en el CENETI hace muchos años. Y vuelvo a resaltar esto, no se trata de aguantar, ¿no? Sino que, bueno, al contrario, podamos crecer en esa libertad con el Señor y en la llenura del Espíritu Santo, caminar, vivir, testificar, ¿sí? Con cada una de nuestras vidas de lo que Él tiene. Hoy hay cosas que pueden sacarnos la piedra, pero mañana nos vamos a reír, ¿sí? Mañana se van a convertir en ese testimonio de gozo, de alegría, ¿sí? De misión cumplida, de haber dado en la talla, de no habernos rendido, de no haber bajado los brazos, sino de haber alcanzado, sí, la victoria. Así que bueno, hasta aquí es la parte. Voy a dejar de grabar en un minuto. Sí, sí. Ah, pero me parece que lo pusimos de acá, creo. Bueno, bueno familia, ¿se entendió? Perfecto. Ahora les puedo ver las caras a todos acá. Muy bien, Karina. Felicitaciones. Muy clarito. Muy lindo. Sí. ¿Se entendió entonces? Edificante. ¿Cómo? Claro y edificante. Claro y Seguimos, edificante. seguimos, Karina. Sigo yo, dice No. Carlitos Alegre. No, sí, Patricia también. Patricio lo hace muy bien, muy bien. Somos Sí, distintos. sí. Ustedes que nos conocen ya saben, uno es todo tranqui, flema, y la otra va todo a 200. Pero bueno, lo importante es que el Señor se sirve de todos, ¿sí? Para enseñarnos, se sirve de todos para que podamos seguir creciendo, seguir aprendiendo, ¿sí? Del Señor. Creo que cada uno de nosotros hoy tenemos la oportunidad de seguir sanando, ¿sí? En lo profundo, en lo secreto, en lo íntimo, muchas cosas con el Señor. A ninguno nos gusta quedar como expuestos, digo yo, ¿no? A ninguno nos gusta que se hagan notables, ¿sí? Por ahí esos errores, pero hay veces que producto de no prepararnos o de no actuar sabiamente o no dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, terminamos fuera de base, ¿sí? Terminamos tal vez siendo antitestimonio en muchas cosas. Entonces, examinemos, ¿sí? En nuestro corazón cuánto hay, ¿sí? que mejorar, cuánto hay que corregir, cuánto hay que pulir, como ese diamante, para, bueno, alcanzar esa plenitud en el Señor. Todos los días Dios moldea y trata nuestras vidas. Veamos cada situación que se presenta como esa oportunidad,
como ese detalle de amor con nuestras vidas, que tiene un propósito, un objetivo, un plan, algo Dios está haciendo. No en vano, no sé, no suceden las cosas. No en vano me estacionan el auto en la puerta del garage cuando tengo que salir. Algo Dios está obrando, ¿no? Algo Dios está haciendo en nuestras vidas. No sé si alguien quiere aportar algo, comentar algo. No, para mí está todo está muy claro. Muy clarito. Es el tratamiento de Dios personalmente en la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, el primer punto es reconocer y bueno, y presentarle a Dios las debilidades y lo que nos irrita y lo que nos trae, nos produce, bueno, esa a veces ira contenida, ¿no? Pero bueno, todo eso tiene un trasfondo, porque la ira tiene una consecuencia. Así que bueno, es todo para sanidad interior y bueno, y depender del Espíritu Santo que haga la obra permanentemente en nuestras vidas. Yo puedo hablar por mí. Le pido permanentemente al Espíritu Santo que obre en mi vida y que bueno, que vaya limpiando, vaya purificando, vaya transformando. Y bueno, al acercarme al Señor permanentemente, día a día va haciendo esa renovación. Que bueno, es todo un tratamiento permanente y constante, por lo menos así lo veo yo. Es una constante terapia y